Bienvenidos una vez más, como cada domingo, en esta iglesia amada, Impacto. Queremos darte la bienvenida. Si es tu primera experiencia con nosotros, nuestro deseo es que te sientas cómodo. Queremos que seas parte de nuestra familia. Ya que estamos aquí en YouTube, nos encantaría que te suscribas a nuestro canal, que comentes. Queremos saber mucho más de ti. Sí, eso va a ser genial. Y también queremos que conozcas un poco más de nosotros. Mi esposo Alcides y yo soy Candas. Junto con los adolescentes y jóvenes estamos trabajando en grupos de conexión, en reuniones. Y hablando de grupos de conexión, hay grupos de conexión para todas las edades. Seas joven, adolescente, seas mamá, papá, abuelo, para todas las edades. Así que te animamos a que puedas sumarte a un grupo de conexión. Y si tú ya eres parte, comenta ahí lo genial que son y cómo te ha ayudado y animado en este tiempo. Luego también queremos hablarles de generosidad. Amor, ¿por qué no les cuentas un poco de eso? Como iglesia hemos descubierto que juntos somos mejores. Y la generosidad es una manera muy importante de avanzar. ¿Por qué es importante tus donaciones, tus ofrendas, tus diezmos? Porque podemos llegar a otras personas. Es más, a cientos de personas podemos llegar. Y quédate tranquilo. Si no tienes... Hay varias maneras para poder para poder donar. Ahí está el código. Ahí está el código, los números de teléfono también, el número de transferencia también. Hay muchas maneras y lo puedes hacer desde casa. Puedes publicar también lo que estamos haciendo en este momento. Puedes replicarlo a todos lados. Eso también forma parte de la generosidad. Hay un verso que me encanta que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Señor Jesús, Dios nuestro. Así que apropiate de esta palabra de parte de Dios y sé que Dios te va a seguir sorprendiendo. Ahora tenemos el honor de presentar a la predicadora de este día, de esta tarde, de esta noche. Así que con ustedes, Marcela Merino. Así que pasamos con ella. Disfruten este tiempo, siéntense, pónganse cómodos, llamen a los suyos y a prestar atención a lo que Dios tiene para nosotros hoy. Dios te bendiga. Muy buenos días, hermosa iglesia. Qué bueno es que podamos encontrarnos nuevamente a través de este formato de iglesia, que es la que está en vigencia en estos tiempos tan difíciles. Qué bueno es saber que Dios renueva sus misericordias todos los días. Así que para hoy tiene palabra viva, palabra que nos renueve, que nos aliente, para que nosotros podamos seguir en camino y sobre todo que podamos disfrutar de todas sus bendiciones. Hoy yo voy a hablar acerca del vino nuevo en odres nuevos. Desde la tranquila vida que Adán tenía en el huerto del Edén, aquí en los comienzos de la Biblia donde está relatado, hasta las fantásticas visiones de Juan el Bautista, casi al final de la Biblia, vamos a ver que Dios siempre tuvo la idea de tener una relación con el hombre creado. Nunca fue la idea de Dios de estar en su trono distante, sino de tener comunión con el hombre, de compartir, de tener un diálogo directo con él, donde el hombre pudiera sentirse con acceso a su tremendo poder. Esa era la idea de Dios. Y Él nos invita a través de la palabra muchas veces a que intentemos conocerlo, acercarnos, experimentar esa gracia de Dios. En el Salmo 91, Moisés escribe estas palabras: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después de eso comienza a relatar unos cuantos beneficios que vienen justamente por estar al amparo de Dios. Y allí comienza a decir que Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que Él nos cubrirá como hacen las aves que cubren a sus polluelos y los protegen. También dice que Él será nuestro escudo, nuestra verdad, que no tenemos que tener temor al terror nocturno, ni a peligros que pueden haber durante el día. Él declara que la pestilencia no tocará nuestra morada,
Dice, a tu lado caerán 1000 y 10.000 del otro lado, pero a vos no te va a tocar. Hay beneficios por estar al amparo del Señor. Y cuando termina el Salmo dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Beneficios que Dios da a aquel que decide morar bajo su sombra. En el libro de Jeremías, el profeta escribe, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien muestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en esas cosas. Es como que Dios dice, me encanta hacerlas, me encanta demostrarte mi amor, me encanta que aprendas a vivir en justicia y me encanta darte preceptos para que tengas una vida recta. A Dios le encanta que nosotros lo conozcamos. Quizás alguno de los oyentes conoce a Dios a través de una religión, de una estructura muerta, de algo que nos acomoda en su medio, pero que solo somos libres dentro de esas estructuras. Y quizá para el que está afuera eso es como intentar ser feliz en un dedal. Pero esa nunca fue la idea de Dios. La idea de Dios no fue algo rígido que nos contenga, sino algo soberano y amplio como su gracia para que nosotros lo disfrutemos. Lo bueno de esto es que Dios no cambió de opinión. Lo malo es que en tiempos peligrosos, donde nos acostumbramos a vivir bajo nuestros propios pensamientos y decisiones, podemos deslizarnos. Y Jesús, pensando en esos tiempos, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 7 meses de larga cuarentena bastan para que aflore lo que realmente hay en nosotros. Quizás antes en nuestra rutina de cristianos que venimos a la iglesia, que somos parte de esta comunidad preciosa, que nos acostumbramos a adorar a Dios y a darle nuestras cargas a Dios y tener una relación con Él. Quizás era más fácil y se notaba menos, pero ahora que nos tenemos que alimentar solos o con un trato así a la distancia, puede ser que algunos de nosotros resultemos creyentes fieles, consagrados, con una fe intacta, pase lo que pase. Otros, a lo mejor, resultaron ser unos creyentes simpatizantes, de esos que vienen para Navidad y Pascua o cuando hay alguna fiesta en la iglesia, pero que el resto de la vida la viven con sus decisiones y sus pensamientos, que los llevan a repetir errores y vuelven otra vez al Señor y quieren ser restaurados para volver a vivir como quieren y siguen en ese circuito que no pueden salir. Y otros definitivamente son creyentes flojos y débiles, con más ganas de retroceder que de avanzar. 7 meses de cuarentena que pueden hacer que afloren lo que realmente tenemos adentro. Últimamente, la pastora Melina estuvo hablando acerca de cuidar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, porque lo que realmente hay en el corazón, eso es lo que somos. Así que yo pregunto, ¿qué somos? ¿Qué sos? ¿Qué reveló estos meses de encierro de tu persona y de tu fe? Por eso es que continuamente estamos necesitando que se nos recuerde que debemos volver al primer amor, que se nos recuerde revisar la vida para ver si nos hemos deslizado en algo,
se nos animen a dejar los antiguos caminos, las malas decisiones y que volvamos a Dios. Esa canción que cantaron tan linda los jóvenes la semana pasada, que decía, háblame, corrígeme, hazme ver si en algo cambié. Hazme entender en qué camino estoy andando para que vuelva al camino que alguna vez transité. Esa necesidad de que Dios continuamente nos esté hablando para volver al camino, a la senda que debemos andar. El salmista dijo, el Señor es el que guía mis pasos, evitando que resbalen mis pies. Y también nos hace bien que nos recuerden que las pequeñas zorras son las que echan a perder nuestras vidas, las pequeñas cosas que nos permitimos, que sabemos que no están bien, pero que las dejamos pasar y no nos damos cuenta que pueden ser para nosotros una destrucción demoledora. En los días de Jesús, la vida espiritual de la humanidad era un terrible problema, como lo es hoy. El judaísmo había caído en el legalismo, cosas que cumplir, y esas mismas cosas que imponían hacía que la gente, en vez de acercarse a Dios, se quede afuera. El romanismo tenía sus dioses muertos y el paganismo se había filtrado en todas las culturas. Ese era el ámbito donde Jesús aflora y llega a este mundo. Jesús vino en medio de todo eso para traer vida y para enseñarnos una forma de vivir a la gente que estaba hambrienta de Dios. Muy rara vez la religión establecida aceptó las nuevas ideas de Dios o las nuevas maneras en que Dios revelaba su voluntad. Muy rara vez. Si leemos un poco la historia, no solamente la Biblia, vamos a ver que sucedieron cosas así. Cada vez que Dios ponía una idea en el hombre para que el hombre se acerque a Dios, se levantaba la religión para decir, no, estamos cómodos así. Mantengamos a la gente lejos de Dios. Y Dios tuvo esa idea antes de la fundación del mundo, ya sabiendo lo que iba a pasar. Él tuvo la idea de que Jesús irrumpiera en nuestra realidad, se metiera en nuestra piel y nos enseñe el camino al Padre y que nos enseñe a vivir diferente. Pero miren lo que pasó. Él llega a este planeta y su propio pueblo no lo reconoció. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su nacimiento milagroso fue cuestionado. Cuando comienza el ministerio de Jesús, y de pronto él empezó a enseñar en la sinagoga y había una palabra diferente que estaba escuchando la gente y decía, las palabras que él dice producen algo. Y empezaban a comentar y alguno que se sanó, que en la sinagoga estaba allí enfermo con un problema en la mano, la Biblia lo menciona como que tenía la mano seca, sin movimiento. Y en medio de esa reunión en la sinagoga, el Señor le dice que extienda la mano y se sana. Bueno, en vez de enfocarse en el milagro, empezaron a decir, ¿y quién es este? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? Qué tremendos que somos, ¿no? Después, cuando escucharon que hizo algunos milagros y la gente estaba alborotada, contenta, contando lo que había pasado, se acercan los fariseos a Jesús como tratando de entablar una comunicación o un diálogo para llegar a algo seguramente. Y entonces empezaron a hablar con Jesús y Jesús estaba diciendo que él era un enviado de su Padre Dios. Y ellos empezaron a cuestionar eso. ¿Y saben lo que les dice? Nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Tenemos un Padre y es Dios. Entre líneas,
estos vecinos de Jesús estaban diciendo, ya que estás hablando de que vos venís de Dios, me parece que no me cierran los meses del embarazo desde la fecha de la boda. ¿Entienden? Estaban tratando de poner y de cuestionar el nacimiento milagroso de Jesús. Estaban frente al Hijo de Dios, al Salvador, y sin embargo se distraían con cosas. El motivo por el que Dios envió a su Hijo estaba pasando a otro plano. Aún el lugar donde Jesús nació estaba siendo devaluado y criticado. En alguna ocasión dijeron, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Así que tampoco su lugar de nacimiento parecía una buena plataforma para el lanzamiento del ministerio de Jesús. A los 12 años lo encuentran a Jesús en la sinagoga y dicen que el relato bíblico dice que estaban los principales de la sinagoga maravillados por la sabiduría de Jesús. Y no solo estaban maravillados estos sabios, sino que hasta los mismos padres de Jesús, los padres terrenales de Jesús, porque cuando lo estaban buscando y no lo encontraban y lo encuentran en la sinagoga, se sorprendieron de que estuviera teniendo esa conversación tan profunda con la gente de la sinagoga. Y Jesús les tiene que recordar, ¿no saben acaso que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre? 18 años después de eso, el Señor Jesús se alinea, se identifica con el ministerio del profeta quizás más fanático que aparece relatado en la Biblia. Desde su forma de vestir ya era algo impactante, porque dice que se alimentaba de la miel de las abejas y que vestía con las pieles de los animales. Pero el mensaje que Juan tenía estaba dirigido a un pueblo que estaba acostumbrado a ir a la sinagoga y que conocía la ley de Dios. Y a ellos les decían, es necesario que vuelvan a la senda. Están perdidos, tienen que volver a los antiguos caminos donde buscaban a Dios y donde dejaban que Dios actuara y dirigiera sus vidas. Y como consecuencia de aceptar ese mensaje, tenían que bautizarse y decir, así como yo quedo sumergido en el agua, dejo atrás mi antigua vida y mi decisión es de salir a una nueva vida. Y los fariseos cuestionaban todo eso y Jesús se identifica con el mensaje de Juan porque empezaba a abrir el camino para que el ministerio de Jesús comience a impactar en este mundo en tinieblas. Jesús fue considerado enemigo del orden religioso. En ese tiempo, y te cuento algo, en nuestro tiempo también. Porque a lo mejor, si usted solamente conoce de varias religiones de este mundo y dice cada cual tiene sus cosas, pero todos nos guían a Dios. O quizás usted ya hace tiempo que viene a la iglesia, que es cristiano, que conoce la palabra de Dios, pero también está aferrado a normas de una religión. Y Dios viene a irrumpir en nuestra vida para cambiar esas estructuras y revelarse de una nueva forma en este tiempo. Y para ejemplificar esto que estoy diciendo, Jesús cuenta una parábola en ese tiempo y nos vendría muy bien a nosotros entender cuál es esa verdad profunda que Él quiso enseñar a esa gente que lo estaba conociendo para que ellos cambien y ahora para que nosotros también hagamos cambios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 36, dice estas palabras. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera,
El vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y en lo uno y lo otro se conservan. Para que nosotros entendamos cuál es la enseñanza, tenemos que ver cuál era la realidad que ellos estaban viendo. Quizás usted no sabe lo que es un odre. Yo tuve que buscar, estudiar un poquito y ver algunas imágenes que me ayudaron a entender eso que Jesús estaba explicándoles. Ellos lo usaban. Quiero que te acuerdes de esta consigna. No se pone vino nuevo en odres viejos. No se pone vino nuevo en odres viejos. El odre representa nuestra vida, es algo que contiene. En ese tiempo eran los recipientes donde se guardaba el vino, el agua y el aceite. Y ellos utilizaban para esos odres el cuero de las cabras y de las ovejas. Los cosían bien alrededor y les dejaba un orificio por el cual ingresaba el líquido que iban a guardar en ese odre. Lo cerraban muy bien y después lo sumergían en agua para que el agua trabajara en el cuero y le permitiera tener cierta flexibilización para que el contenido que pusieran adentro hiciera su trabajo, se expandiera y se acomodara, ¿no? Entonces, después de ese proceso, sacaban el odre y estaba en condiciones de ser transportado o guardado en otro lugar. Evidentemente, estos odres con el tiempo se endurecían, se volvían inflexibles y tiesos, duros. Y en el caso de que usaran todo el contenido y quisieran reutilizarlo, y le pusieran vino nuevo, lo que iba a pasar era que cuando lo tapaban y el vino adentro empezara con ese proceso de maduración y de fermentación, ejerciera tal presión desde adentro que el cuero se rompía, el odre se echaba a perder y sobre todo se perdía el contenido, el vino nuevo. Los odres se terminaban rompiendo porque perdían la capacidad de ajustarse a los cambios. De este modo, no solo se echaba a perder el odre como contenedor, sino el líquido precioso que ponían adentro. El vino nuevo es lo que significa la gloria de Dios manifestada a través de Jesús en esta tierra, que vino para salvar lo que se había perdido, que vino para liberar a los oprimidos del diablo, que vino para transformar los corazones de piedra en corazones con vida de Dios. Él vino para sanar los corazones heridos y vendar las heridas. Vino para traer vida espiritual, comunión con Dios. Él mismo se presenta y dice, yo soy el vino nuevo, yo soy el agua de vida. El que tiene sed, venga a mí y beba. Él es la revelación fresca de Dios a un mundo acartonado, conformado, metido en el molde de este mundo y de una religión muerta. Ese vino nuevo es el toque final que nosotros necesitamos para recobrar la vida y para ser de bendición a otros. Si como cristianos queremos experimentar el vino nuevo de la presencia de Dios en nuestras vidas, debemos aceptar hacer cambios en nuestro odre. Tenemos que hacer cambios. ¿Por qué? Porque el vino nuevo no se pone en odres viejos. Cuando una iglesia se resiste a los cambios, da apertura a un montón de tragedias. Y te las voy a enumerar. En primer lugar, todo cambio produce una reacción y esa reacción a veces es el rechazo.
Escuchen este consejo que el apóstol Pablo le daba a Timoteo, un joven que él había dejado de pastor en la iglesia que había abierto allí en Grecia. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Qué tremendo, ¿no? ¿Te imaginas al gran apóstol Pablo dando un consejo de esos privados, de corazón a corazón, que viene directo de la presencia de Dios? Y les dice, vas a tener a tu alrededor gente que va a actuar como religiosos, con buenas apariencias, pero sin embargo, son los que rechazan al único poder que los puede volver obedientes a Dios. ¡Qué tremendo! Son personas que no tienen ni la menor idea que han perdido la visitación de Dios. Y por ejemplo, te voy a mencionar a 3 personajes bíblicos que les pasó esto. Uno es Sansón. Te acordarás de la historia de Sansón. Él tenía un ministerio, tenía una vida con propósito, era juez sobre su nación y sin embargo se permitía las pequeñas zorras, se permitía ciertos deslices privados. Y ahí empezó a quedarse enlazado con la filistea esta que lo seducía tanto. Y el fin de ella era hacerlo caer, porque si caía el ejército filisteo iba y sometía a toda su nación. Pero él hizo caso omiso de su propósito en la vida y empezó a ceder a los coqueteos de Dalila. Y una vez se quedó dormido y ella ordenó a los guardas que lo enlazaran y de pronto, cuando empieza a gritar, Sansón hace así, rompe todas las cuerdas y no pasaba nada. Y pasó un tiempo y se lo hizo otra vez. Y otra vez él destruyó las sogas. Pero hubo una tercera vez en que haciendo lo mismo, cuando quiso liberarse de las cuerdas, ahí se dio cuenta que el poder de Dios ya no estaba en él. Ni cuenta se dio en ese proceso que Dios se estaba alejando de él, hasta que ya no pudo defenderse más. Otro fue el primer rey de Israel. ¿Se acuerdan de Saúl? Dice la Biblia que cuando él se encuentra con Dios y acepta ser el rey de la nación, Dios visita a Saúl con su Espíritu Santo y en un solo día dice que lo mudó en otro hombre. Le dio capacidades, le dio determinación en sus decisiones y le empezó a ir bien como rey. Pero a lo largo del tiempo empezó a considerar que su criterio era mejor que el de Dios para guiar a una nación y se termina alejando. Y empezó a involucrarse en cosas que Dios no avalaba para nada. Y de pronto, este mismo hombre que primero fue ungido y que Dios estaba sobre él y le había cambiado el corazón, de pronto estaba atormentado y no podía ni pensar por los dolores de cabeza que tenía. Hasta que un siervo humilde le dice, tendría que venir aquí un adorador a Dios y empiece a tocar las canciones con las que adora a Dios, para que estos espíritus malos que te están atormentando se vayan. Entonces, desesperado, dice, sí, que vengan. Nunca se dio cuenta que Dios había sacado su presencia de su vida. Y tuvo que vivir esos tiempos dependiendo de alguien más que con sus canciones adorara a Dios y hiciera que esos espíritus malignos no lo atormentaran. El tercer ejemplo que te voy a dar son los fariseos del tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando nace Jesús? Vienen nosotros los conocemos como los Reyes Magos. La Biblia dice los Reyes de Oriente. Eran sabios que escudriñaban las Escrituras. Personas que no eran judías, pero sabían de la promesa de Dios de enviarles un Salvador a su pueblo.
Y entonces vinieron a la tierra donde decían las profecías que iban a ser el Salvador. Y ahí empiezan a hablar, y obviamente van a hablar primero con los fariseos, los doctores de la ley, los conocedores de la palabra. Y empiezan a decirles, la verdad que no nos habíamos dado cuenta que este era el tiempo. ¿Será que sí? Y ahí se ponen a estudiar. Entonces los sabios se van y empiezan a buscar a Jesús, al Salvador, por sus medios. En ese tiempo, bueno, usted sabe, Jesús viene, crece, empieza su ministerio. Y cuando Juan el Bautista empieza a decirles, tienen que volver su corazón a Dios, se han alejado. No, pero estamos en el templo, nosotros oficiamos en el templo donde la gloria de Dios está. ¿Cómo nos decís que estamos perdidos? Y Juan les decía, tienen el corazón lejos de Dios, arrepiéntanse. Y dice la Biblia que los fariseos perdieron los designios de Dios sobre sus vidas por no interpretar el tiempo de la visitación de Dios. Tremendo. 3 ejemplos que nos hablan que guiarnos por nuestros criterios no siempre es lo mejor que puede sucedernos. No seamos personas que rechacen los cambios. El mundo cambia continuamente y las cosas que hemos aprendido ayer para hoy es insuficiente. Y Dios tiene novedad de vida para cada día de nuestra vida. En segundo lugar, si somos de las personas que nos resistimos a los cambios, como resultado, lo que es la iglesia, como cuerpo de Cristo, comienza a dividirse. Opiniones que se empiezan a contraponer en el mismo cuerpo y entonces comienza la división. Los odres viejos se rompen bajo la presión. A raíz del ministerio de Jesús, el judaísmo nunca más volvió a ser el mismo. La Biblia dice que en ese monte Calvario, cuando Jesús estaba crucificado, y de pronto empieza a decir consumado es y entrega su espíritu. En ese momento, cuando las tinieblas cubrieron la tierra, el velo del templo se rasgó en 2. Y dice la Biblia que fue el cierre de ese periodo de adoración en esa liturgia. ¿Por qué? Porque el velo separaba el lugar santísimo, el lugar de la morada de Dios. Nadie podía ingresar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y habiendo hecho todos sus sacrificios y todo su ceremonial para presentarse delante de Dios de una forma aceptable, una vez al año. Pero ahora con ese velo abierto marca el fin de una rutina religiosa para abrir un camino por el cual todos aquellos que estamos necesitados de Dios podemos acercarnos al trono de la gracia. Trono de la gracia, no algo estático, chiquito, como intentar ser feliz en un dedal. No, la idea de Dios es la amplitud de su gracia para que encontremos perdón, para que encontremos restauración, para que encontremos sanidad. Ese diálogo de amor entre Dios y sus hijos. En tercer lugar, ese avivamiento, esa vida espiritual de la que decimos que disfrutamos, comienza a extinguirse, porque el vino nuevo se pierde cuando el odre se rompe. El Espíritu Santo se apaga y las fuerzas y la esperanza de una iglesia para trascender e impactar a un mundo que está con tantas necesidades se desvanece. Lo bueno es que hay otras opciones, no solo volvernos odres duros e inutilizables, sino que hay otras opciones. Dice que el odre puede rehusarse a envejecer si acepta una constante renovación y cambio. Si aceptamos el nuevo mover de Dios en este tiempo,
si aceptamos lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas en este tiempo, seguramente la iglesia surgirá con nuevas fuerzas y el fruto que se recogerá será sumamente abundante. El Señor, hablando de los tiempos finales, dice que la maldad se multiplicará, pero al mismo tiempo sobreabundará la gracia. Y Dios tiene pensado usar tu vida y la mía para que la gracia de Dios llegue a los corazones necesitados. Por eso necesitamos ser odres que estemos dispuestos a ceder, a ampliarnos, a recibir lo nuevo de Dios para hacer nuevas cosas todos los días. Ahora, ¿cómo hacer nuevo un odre viejo? ¿Cómo hacerlo de nuevo? Bueno, se puede, y se puede a través de un proceso. No es así, es un proceso al que se tiene que someter el odre. En primer lugar, agarran a ese odre endurecido con ese cuero duro y lo meten y lo sumergen en agua unos cuantos días, allí soportando la presión del agua y dejando que se meta por todos los rincones de su ser, del ser de odre. En la Biblia, el agua simboliza la palabra de Dios. En Efesios, cuando Pablo habla al matrimonio, le dice al esposo que ame a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Cuando nuestros pensamientos se levantan en contra de la voluntad de Dios, ahí tenemos que sumergirnos en esta palabra. No discuta con Dios, no discutamos con Dios. Él siempre gana. Él siempre encuentra la manera de hacernos entender lo que es bueno para nosotros. Y entonces ahí algo cambia en nuestro interior. Pablo le dice a los romanos que no se metan en el mundo, en el molde que el mundo estaba poniéndoles como modelo, sino que se renueven en el espíritu de la mente. Cuando algo no lo entiendas, busca a Dios. Busca el consejo de Dios. Y ahí vas a encontrar la salida. Cuando algo parece que va en contra de lo que nosotros creemos bueno, busquemos a Dios en su palabra y dejemos que esta agua, así como el agua limpia y purifica, que esta agua aclare nuestros pensamientos y nos haga entender la palabra de Dios, el consejo de Dios, para que nos vaya bien a nosotros y también a nuestra descendencia. En segundo lugar, cuando ya el odre había pasado su buen tiempo, sus buenos días ahí bajo el agua, lo sacaban, lo escurrían un poquito y después le metían piedras. Imagínate que estamos hablando de una geografía con muchas zonas montañosas, así que y desértico. Entonces las piedras eran bien rústicas y las metían adentro del odre y cerraban bien fuerte la única boca que tenía. Y una vez que estaban todas las piedras ahí adentro, empezaban a sacudirlo, dice, violentamente. Moraleja, lo que la palabra no cambia, lo hacen las pruebas. Los golpes que recibía el cuero, que todavía a pesar del agua recibida permanecía duro, lo aflojaban los golpes de las pruebas, las piedras que lo contenían, ese roce violento que parecía que rasgaban el cuero, solamente estaban completando el proceso para volverlo útil. Lo que no produce la palabra, lo producen las pruebas. Santiago dice, no se quejen cuando están pasando pruebas, sino dense cuenta que en medio de las pruebas su fe es probada y empieza a producir lo que antes no tenían. Aprovechemos todos los momentos para volvernos útiles en las manos de Dios. Y en tercer lugar, una vez que pasaron el agua y pasaron los golpes de las piedras, recién ahí lo frotaban con aceite.
En hebreo, frotar significa ungir. En el Salmo 92:10 dice, me has ungido con el mejor aceite. Y después de ese proceso, de ese tratamiento que soportó el odre, puede estar en condiciones de volver a ser usado. La iglesia debe ser un odre nuevo. No te conformes a una religión. No te conformes a un molde, a un sistema del mundo. No te conformes. Desafíate para buscar y conocer a Dios. Como decía Moisés en el Salmo 91. Y la respuesta de Dios es, al que habita bajo mi amparo, yo estaré con él en medio de la angustia. Cuando ore y clame, yo le voy a responder. Seamos personas que han pasado procesos de cambio, pero que todavía están en vigencia para seguir ofreciendo vida y servicio a otros. Si el cuero del odre pudiera hablar en medio del proceso, hasta criticaría a aquel que lo está trabajando. Pero yo que te serví tanto tiempo, me tratás así, primero me querés ahogar, después me matás a palos. ¿Cómo me tratás así? Sin embargo, aquel hombre que está trabajando con el odre, que sabe el trabajo que está haciendo, sabe lo que va a surgir después. Algo capacitado para cosas mayores. La iglesia es así. Necesitamos ser personas procesadas. Lo bueno de ayer fue bárbaro para ayer, pero ahora necesitamos una nueva revelación de Dios a nuestra vida para volvernos personas útiles. El otro día estaba escuchando unas declaraciones del pastor Daniel Calvetti y me parecieron tan apropiadas para compartirlas. Él decía, no te levantes enfocado en una preocupación, levántate enfocado en una promesa de Dios. No porque nosotros necesitamos vivir con la cabeza en un hoyo, no viendo la realidad que nos pasa alrededor. No es por eso. Él dice, hagan como David y no dejen que toda su conversación sea el dolor o las situaciones difíciles o adversas que te tocan vivir. Él decía, estoy abatido, lo reconozco, pero tú eres mi roca. No tengo, pero tú eres mi proveedor. Me siento así, pero tú eres mi castillo, eres mi roca firme. Tú abres caminos donde no lo hay. Tú peleas mis batallas y me defiendes de todos mis enemigos. No he visto a un justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Tú eres mi rescate y eres mi porción, mi herencia. Tú eres mi provisión y mi bendición. Tú eres mi alegría. Cuando nosotros empezamos a hacer ese tipo de confesiones y sacamos nuestra mirada de nuestra necesidad, de nuestra miseria, para ver la grandeza de Dios, no solo cambia el ambiente dentro de nuestro corazón, sino también el entorno en el que estamos. Porque empezamos a disfrutar de otra realidad, de la realidad espiritual en la que Dios quiere que nosotros vivamos para impactar el mundo que nos rodea. Los fariseos, como odres viejos, estaban endurecidos y no estaban preparados para recibir las buenas noticias de salvación de Dios. Ellos dijeron, no, nosotros estábamos bien matando a las ovejas, las palomas, los corderos en el sacrificio y ya está, eso es suficiente para acercarnos a Dios. Pero Dios tenía una idea mejor. Él dijo, yo tengo un cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y yo voy a hacer que haga el sacrificio perfecto para que nunca más pagues el precio de estar del otro lado. El Señor quiso que todos lleguemos al trono de la gracia. Él tenía una idea mejor, pero los fariseos, odres viejos, no estaban preparados para ese vino nuevo. Creían que la revelación que habían tenido hasta ese momento era todo lo que necesitaban. Pero Dios tenía una idea mejor. Tenían su pensamiento con un paradigma estipulado y Dios quería sorprendernos con cosas nuevas.
Dios quiere que nosotros estemos con un corazón abierto. Está bien de dónde te sacó Dios. A veces escucho testimonios de personas que dicen, yo hace 20 años que conozco a Dios, yo era drogadicto, era alcohólico y Dios me sacó de ahí. ¡Perfecto! ¿Pero qué hizo desde ese entonces hasta ahora? Tiene que hacer algo. El Espíritu Santo, el deseo es formar a Cristo en nuestras vidas, transformar nuestro carácter, limpiar nuestro corazón, modificar nuestro patrón de pensamiento para que cambiemos nuestra forma de vivir. No nos quedemos con las cosas que ya pasaron, que fueron gloriosas, pero hay un proceso por el cual debemos transitar para volver a ofrecer cosas mejores. Necesitamos ser odres nuevos para recibir la visitación de Dios, para oír su voz dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo nuestros pasos. Necesitamos la dirección de Dios para vivir en santidad, para no dejar que este sistema que nos rodea nos chupe, nos seduzca y nos haga alejar de los planes de Dios. El Señor quiere restaurar la unción sobre nuestras vidas en este tiempo. La razón de ser del odre es ofrecer lo que tiene adentro. Y yo pregunto, ¿qué tenemos adentro? ¿Buenas ideas? ¿Buenas formas de vivir? ¿Somos buenos ciudadanos? ¿Nada más? No. Pablo dice, tenemos un tesoro en un vaso de barro. Tenemos algo glorioso dentro de un estuche de cuero. La presencia de Dios en nuestras vidas tiene que contagiar todo lo que está a nuestro alrededor y cambiarlo. Con esto termino. Cuando Jesús dijo, no se echa vino nuevo en odres viejos, dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cuando él dice vino nuevo, la palabra utilizada en griego para nuevo significa numéricamente nuevo, es decir, más. Y cuando dice odre nuevo, se deriva de otra palabra diferente, que es kainos en griego, y significa cualitativamente nuevo. Es decir, que un odre viejo procesado está capacitado para tener una mejor respuesta a la presión del líquido que tiene adentro y se expande más, recibe más líquido y no solo eso, sino que dice que el contenido que tiene es de una mejor calidad. Eso es el renuevo de Dios. Primero viene a nuestra vida para perdonar los pecados. Después sigue visitándonos Dios diariamente, renueva sus misericordias todos los días y nos da la posibilidad de vernos con otros ojos, con los ojos de Él, y ver lo que está de más y sacar y poner lo que Dios dice para que nosotros estemos completos. Pero después de eso, Dios sigue trabajando en nuestras vidas para ungirnos y capacitarnos para hacer su obra y para que podamos compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que no lo conocen. Es algo dinámico. La religión es estática. Dios quiere que tengamos una vida dinámica, novedad de vida, que todos los días podamos ir a su presencia con nuestras cargas y aceptar los nuevos desafíos, porque Él sigue derramando ese vino nuevo de su presencia en nuestras vidas y nos va capacitando, nos va transformando, va trabajando con nuestro odre para que podamos ofrecer cosas de mejor calidad. ¿Estás preparado para ser lleno de aquello que Dios tiene en este 2020? Hasta ahora, si hacemos un análisis de este año, quizás son muchas cosas negativas. A lo mejor alguno perdió el trabajo, otro perdió algo más como un ser querido. Otros han perdido su empresa. Hubieron pérdidas de relaciones, familias que se dividieron. Cosas tremendas. Pero si nos enfocamos nada más que en eso, seguramente hasta el subsuelo no paramos.
Esta es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros volvamos a Él. Como dije en un principio, fue la idea original de Dios, tener comunión con sus hijos, tener comunión con el hombre, dejar que el hombre pueda ser bendecido por la presencia de Dios, transformado y que pueda tener un destino de gloria. Este es el tiempo para acercarnos a Dios y en lo que queda de este año, dejar que Dios trabaje con nosotros. Si nos volvimos odres viejos, endurecidos, cascarrabias, que rechazamos los cambios, que no aceptamos el mover de Dios y las nuevas oportunidades de Dios en nuestra vida, vamos a terminar con un año en -10. Pero si podemos enfocarnos en Dios y darles la oportunidad a Dios de que haga cosas nuevas en nuestra vida, aunque haya sido el peor año de la historia de la humanidad, para vos y para mí puede ser el mejor donde Dios se manifestó de una forma tremenda, que en tiempo de escasez su pueblo pueda tener trabajo, tenga provisión constante, que tenga acceso al trono de Dios todas las veces que quiera. Nadie te puede dar eso, solo la gracia de Dios. Y en esta mañana lo que te propongo es que te encuentres con Él, que arregles las cuentas con Dios. Quizás hace mucho que no estás hablando con Él, o quizá tu corazón ya se endureció como ese odre y necesitas más que palabra. Y entonces empiezan las pruebas a golpearte. Pero si estás en las manos de Dios, hay un final feliz para tu vida. Ojalá puedas acceder rápidamente a que el Espíritu de Dios trabaje, te procese y empieces a producir algo que antes no tenías. Yo te invito allí a donde estás, con tu familia quizás o solo, que cierres tus ojos y hables con Dios. Él está en este lugar. Él ha prometido escucharnos y bendecirnos. Él ha prometido responder a nuestro clamor. Así que en esta mañana, si no tenés un diálogo y decís, yo no sé todavía cómo hablar con Dios, simplemente decirle, sos Dios, conoces todo lo que hay en mi corazón y en esta mañana yo abro mi corazón para que quites la carga de pecado que tengo, que perdones mis pecados, que me hagas libres del peso del pasado, que sanes mi corazón, que me enseñes a perdonar para vivir libre. Te pido que seas Dios en mi vida. Quiero recibir ese amor, como dice el Salmo, que te deleitas en bendecirte. Como dijo Jeremías, que es tu placer derramar tu amor sobre mi vida. Quiero recibirlo en esta mañana. Y si por ahí ya sos hijo de Dios, pero no estás teniendo un buen diálogo con Dios, no estás entendiendo el tiempo de la visitación de Dios, que no te pase como a los fariseos, sino que la misma palabra y las situaciones adversas te lleven a clamar con mayor intensidad y a buscar a Dios desesperadamente. Necesitamos en esta tierra reseca de nuestro corazón un derramamiento de tu Espíritu, Señor, que haga que se ensanche mi mente, que se ensanche mi corazón para recibir y disfrutar de las cosas nuevas en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, prepara y levanta una iglesia poderosa bajo la unción de tu Espíritu Santo, que no se amedrente, que no retroceda, sino que en tiempos de adversidad, Señor, podamos disfrutar de tu luz en nuestras casas, podamos disfrutar de tu provisión en medio de nuestras miserias. Señor, en este tiempo de dificultad, que se levante como un poderoso gigante tu Espíritu sobre nuestras vidas y abra caminos donde no lo hay. Espíritu de Dios, fortalece al que está debilitado, sana al que está enfermo, acomoda los pensamientos de aquel que está con perturbaciones y no sabe por dónde ir. Espíritu de Dios,
Dios toma autoridad sobre toda espíritu de las tinieblas que haya venido a hurtar la bendición de nuestra vida y a destruirnos alejándonos de ti. En el nombre de Jesús, oro por una iglesia que se levante en el poder del Espíritu, una iglesia que clame a ti y esté dispuesta a oírte, una iglesia que pueda responder a tu llamado para ir y ayudar a los necesitados y guiar a los que no te conocen al camino de la salvación. Oro, Señor, para que tu nombre sea levantado en este lugar donde nos has puesto y muchos vecinos más conozcan a Cristo. Oro por los perdidos de nuestra familia, Señor, para que tengan convicción de pecado, de justicia y de juicio y se vuelvan a ti. En el nombre de Jesús, oro por nuestra nación, desde el norte hasta el sur, del este al oeste, Señor, que allí donde hayan corazones duros que están tramando maldad y respirando maldad, en el nombre de Jesús, oro para que se vuelvan a ti, para que sean confundidos todos sus planes, Señor, y tu voluntad sea la que prevalezca en nuestra nación. Oro para que de nuestra tierra salgan hombres y mujeres ungidas por tu Espíritu para llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. En el nombre de Jesús, Señor, glorifica tu nombre en nuestras vidas. Y si nos hemos endurecido, trabaja, Espíritu Santo, transformándonos para hacernos útiles nuevamente en tus manos. En el nombre de Jesús. Gracias por darnos la oportunidad de servirte. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a tu trono de la gracia y recibir de ti el oportuno socorro para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El Señor te bendiga. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. El Señor te corone de favores y misericordias. Iglesia, como dice el pastor, hay victoria en el nombre de Jesús. Los esperamos en la próxima oportunidad que tengamos para ministrar la palabra de Dios. Y queremos que Dios continúe la obra que ha comenzado en cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.